días. Muy buenos días. Bueno, sean todos bienvenidos a este curso de políticas económicas en el marco de esta maestría cuya mención es gobernabilidad. Este es un curso que yo llamo muy interesante, aunque todos son importantes, todos se integran al proceso formativo de ustedes como maestrantes, pero es muy importante porque nos va a permitir poder profundizar en algunos elementos que son sumamente necesarios para comprender algunos fenómenos que se van generando en nuestro entorno, tanto local, regional y nacional, e incluso lo que el impacto que eso pueda tener a nivel internacional. Y generalmente se comienza pues con lo más básico, con lo más fundamental, que son justamente las necesidades humanas. En este curso, el programa contempla cuatro unidades, contempla cuatro unidades. La primera unidad está denominada Fundamentos Básicos. En esa unidad, no sé si les dije, mi nombre es León Murillo. Creo que lo pasé por el tema de los minutos que ya había perdido Cervelio Murillo. Y bueno, vamos a estar durante el tiempo que dura este curso, que es aproximadamente hasta el 20 de noviembre, en interacción tanto síncrona como asíncrona. Hay una planificación, hay un cronograma que nos establece 3 actividades síncronas. Esta es la primera. El resto de las actividades son asíncronas. Y por supuesto, es importantísimo que una vez que ustedes revisen el plan que les estoy colocando en la plataforma, allí ustedes van a tener los materiales básicos para cumplir con las tareas que son muy sencillas, y que a su vez pueden complementar con algún otro material que ustedes indaguen. Las tareas son sumamente, insisto, sencillas, justamente porque se trata es de ir estableciendo algunas relaciones entre la experiencia y los nuevos conocimientos, es decir, con los conocimientos previos que ustedes poseen, con los nuevos conocimientos, y conjugar eso para generar como consecuencia un proceso formativo integral. Entonces, les decía que en esta primera unidad, denominada Fundamentos Básicos, vamos a trabajar la definición de economía, lo que son las necesidades humanas, esas necesidades humanas que casi todos conocemos, porque en algún momento estudiamos las necesidades humanas planteadas por Abraham Maslow, y que como tienen tanto tiempo en el contexto tanto psicológico, económico, educativo y de todo tipo, incluso de salud, son muy conocidas, y que aquí vamos a analizarlas para ver ese grupo de las 5 necesidades básicas, o de los 5 grupos de necesidades humanas que aparecen allí, porque hay unas que se determinan básicas o fundamentales, qué características tienen, esa teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, a qué obedece, a qué responde, la clasificación de los bienes económicos, las unidades de producción y de consumo, y la distribución figura, el mapa de la unidad 1. Entonces, esa es una unidad básica, fundamental, elemental incluso, pero que no deja de ser importante para el desarrollo que nosotros vamos a hacer aquí en este curso. En la unidad 2 se trabaja la actividad económica. Entonces allí vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con el histórico de la actividad económica, tomando en consideración
cuatro, digamos, no momentos, sino cuatro elementos fundamentales que tienen relación con la actividad, con esa actividad económica y que en la historia han generado como consecuencia o han marcado una pauta para las relaciones. En este caso sería la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Esas cuatro tendencias, esos cuatro elementos, nos han, son necesarios que los estudiemos porque de ellos nosotros podemos comparar cómo ha sido históricamente el sistema de relaciones económicas. La división de la economía normativa, economía positiva y economía descriptiva. Entonces allí bien pudiéramos nosotros hacer un cuadro comparativo que nos permitiera poder establecer algunas semejanzas y diferencias entre cada uno y los aportes que da a los procesos de desarrollo económico de cada región o cada país. Luego tendremos la unidad 3, donde vamos a trabajar la teoría económica. Allí básicamente pues hablaremos de algunos elementos de macroeconomía y por supuesto tendremos necesariamente que tocar las variables o algunas variables macroeconómicas como son el nivel de renta nacional, el nivel de consumo, el nivel de ahorro, el nivel de inversión, el nivel de inflación y el tipo de cambio, entre otros. Esas variables macroeconómicas son necesarias que nosotros las analicemos a la luz de lo que está aconteciendo, por ejemplo, tangencialmente en América Latina, pero con mucho énfasis en Venezuela. O sea, ¿qué es lo que ha pasado con el tema económico, la política económica del país y a qué obedece o a qué responde esa digamos, conducta económica que tenemos en este momento y de dónde procede eso y cuándo fue el momento en que nosotros como que se dio un viraje al proceso de desarrollo económico que teníamos y comenzamos a tener una situación un poco crítica, pero que se está haciendo para revertir todo ese proceso. Eso implica en el contexto macroeconómico que se trabajen con algunas políticas derivadas de todo el contexto global de lo que es política económica. Se trabaja en la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, la política de ingresos, la política de empleo, porque eso es determinante para poder analizar y en cierta forma comprender lo que está pasando con el fenómeno. Y por último, tenemos políticas económicas que ya al abordar el tema de las teorías macroeconómicas, eso implicaría ya entrar en materia con política económica y entonces allí enlazamos con todo lo que tiene que ver con política económica, sus objetivos, la clasificación, la política fiscal que ya mencionaba, los instrumentos de política fiscal, el tipo de política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva, que son dos formas tanto de política fiscal como de política monetaria, y los instrumentos de la política monetaria. Justamente nosotros en este instante estamos viviendo un proceso derivado justamente de una decisión política que en materia económica tiene una incidencia y que nos llevó, que llevó a que se tomara una decisión con respecto a nuestra moneda, el hecho de haberla reducido en 6 ceros
Eso tiene una serie de implicaciones que las vamos a discutir. Y esas implicaciones, pues también tienen que ver con cómo se concibe la política y cómo se entrega o el servicio de la política a la colectividad. Entonces, bueno, a grandes rasgos, ese es el curso. 4 unidades, donde tendremos como actividades evaluativas la construcción, por ejemplo, la elaboración de un mapa mental, tendremos un cuadro comparativo, tendremos un cuestionario, tendremos un foro de discusión en línea, porque este es un curso que se presta para que sobre la base, decía, de los conocimientos previos, la experiencia y lo que aquí aportemos, entonces habrá un intercambio de saberes para ir generando ciertos elementos que puedan contribuir a su proceso formativo. ¿Alguna pregunta? No todos a la vez, por favor. Eso es verdad, eso es verdad. Perdón, doctor, mi nombre es Eduardo Pérez. Adelante, Eduardo. Y bueno, me parece demasiado interesante, así como los demás cursos que hemos estado viendo y estudiando, y para nosotros poder visualizar todas las cosas. Yo puedo decir que en la educación, en la educación se hizo una inversión importante. Recordemos que las escuelas en Venezuela solamente se le daba a los estudiantes un vaso de leche escolar, y la llegada de Chávez creó las escuelas bolivarianas, y eso permitió que hubiese desayuno, almuerzo y cena. Muchos iban por la escasez de comida en sus hogares. Otros iban, bueno, porque sí tenían, pero la mayoría, diríamos que un 50% de la población venezolana, de los niños de esa época, no tenían las posibilidades de acceder a ese plan alimentario, que para mí es bueno. Lo mismo ocurre aquí en Chile. En Chile hay un PAE, Programa de Alimentación Escolar, copiado de ese modelo que nosotros criticamos en Venezuela. Entonces no todo fue malo. No podemos hablar de que todo en 1999 todo servía, eso es mentira. O sea, es una gran falsedad histórica que nosotros tenemos que ir desmembrando. Hay cosas que dentro del gobierno actual y la revolución, como ellos dicen, no sirven, pero hay cosas que fueron positivas. Yo cuando hacía mi programa de televisión, yo le decía, mira, a los entrevistados, ¿qué prefieres tú, que te den un vaso de leche escolar o un plato de comida, desayuno, almuerzo y merienda? Yo prefiero ese plato de comida. Por supuesto que eso es una inversión que iba destinada a las escuelas debido al crecimiento del PIB, y ese PIB se tradujo a través de la entrada de los recursos del petróleo. Entonces, hay cosas, por ejemplo, en el caso de Chile, la educación es costosísima. La gente dura hasta 30 años para pagar una carrera después que se gradúa. Entonces, hay cosas que son positivas. Hay cosas que tenemos que sacar dentro del modelo que ha gobernado Venezuela, si hablamos de Venezuela, en los últimos 20 años, pero si hablamos a nivel global, las sociedades, desde el sur hasta el norte, están buscando cambios trascendentales en la forma de gobernar los países. ¿Por qué? Porque obviamente los gobiernos que han estado en estos países, si hablamos desde México hasta Argentina, podemos ver que en México, los últimos, igual que el Perú, los últimos gobiernos han estado al servicio de las élites y no de la gente. Cuando hablamos de políticas económicas, esa gente está buscando políticas económicas que les dé solvencia, que les dé oportunidades, así como crece el Estado y crecen las empresas, que crezcan también el ciudadano común. Es la percepción de lo que yo he analizado en los últimos años. Entonces, podemos hacer una revisión de cómo el modelo chino, luego de que muere Mao Zedong y asume Deng Xiaoping, él entendió que dentro de esa revolución, para que esa revolución se mantuviera, necesariamente tenían que haber empresarios, y necesariamente tenían que haber empresas del Estado, y necesariamente tenían que haber un juego de poderes para que hubiese recursos para que la población estuviese bien. Y es lo que hemos observado, como en los últimos 50 años, China se ha convertido, yo diría en la actualidad, que la potencia económica mundial, suplantando a Estados Unidos.
¿Por qué? Porque todos estos países, no solo de América, sino del centro de Europa y Asia, China es la potencia en producción y están comprando empresas en todo el planeta y les ha permitido a su población ir teniendo un nivel de vida, por supuesto, mejor al que tenían con Mao Zedong y esa forma radical de gobernar. Es donde la política económica entendió y el Estado en chino entendió de que sin empresas, sin esos inversores, obviamente su revolución no podía continuar y no le iban a dar calidad de vida como ellos lo pregonaban a esa sociedad. No sé si me escuchó, profesor, y el amigo Eduardo. No, está muy bien, está muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos apenas haciendo la presentación del programa y yo di una apertura para que ustedes se expresen. Eso está muy bien. Ok, disculpen ustedes si me entendí. No te preocupes, tranquilo. Estamos en la tónica. Lo que pasa es que el curso empezó caliente. Magnífico, no, eso es bueno, eso es bueno. Empezó caliente como debe ser, porque aquí es importantísimo el debate. Y es importantísimo que nosotros, yo voy a abrir un foro en la unidad 3 y lo voy a abrir desde mañana para que la idea de ese foro es, yo voy a formular unas preguntas generadoras y cada uno de ustedes va a fijar su posición frente a esa pregunta que yo hago allí. Y puede replicarle en el foro a su compañero, al que quiera. Entonces, de repente Pedro Pérez hizo una intervención y usted cree que Pedro Pérez está por la línea de pensamiento suyo. Entonces usted escribe allí que usted comparte el criterio de Pedro Pérez y desarrolla un argumento del por qué lo comparte. Puede agregar otros elementos. Pero si por el contrario usted difiere del planteamiento de Pedro Pérez, usted también dice que usted difiere de eso, no está de acuerdo y desarrolla su argumento. Y así sucesivamente. Entonces se va replicando sobre el pensamiento de otro, ¿no? Entonces vamos a desarrollar ese foro por espacio más o menos de unas 2 semanas a ver qué sacamos de ese foro. Porque me parece que hay buen material y este curso se presta para ese tipo de discusiones. Entonces, rápidamente, Ken, como usted llegó un poquito, se conectó un poquito tarde, yo explicaba que el programa tiene 4 unidades. Le voy a resumir rapidito. Ajá. La primera unidad tiene que ver con los fundamentos básicos y aquí vamos a trabajar el concepto de economía y economía política. Y trabajamos todo lo concernente con las necesidades humanas, haciendo énfasis en el planteamiento de Abraham Maslow con la pirámide de las necesidades, ¿de acuerdo? Que eso lo conocimos casi todo. Se trabaja también la clasificación de bienes económicos, las unidades de producción y de consumo y distribución. En la unidad 2 vamos a trabajar la actividad económica. Pero allí vamos a hacer énfasis en todo lo que tiene que ver con el proceso histórico de la actividad económica, tomando en consideración 4 tendencias fundamentales que son la primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Allí vamos a hacer un cuadro comparativo entre esas 4 tendencias o formas de actividad económica que históricamente se han desarrollado y las vamos a relacionar con la división de la economía, ya sea en economía normativa, economía positiva o economía descriptiva. Entonces, allí hacemos un cuadro comparativo, colocamos unas en sentido vertical, otras en horizontal, otras en sentido vertical y establecemos la interacción. En la tercera unidad vamos a trabajar la teoría económica haciendo énfasis en macroeconomía. En términos de macroeconomía, nosotros vamos a hacer una revisión de las variables macroeconómicas. Entre otras, nos interesa muchísimo
trabajar el nivel de renta nacional, el consumo, el ahorro, la inversión, la inflación, el tipo de cambio y la cuestión laboral. Y, por supuesto, esa política macroeconómica la estamos basando en algunas políticas que son decisivas para el desarrollo del país, que son la política fiscal, porque es una de las grandes fuentes de ingreso nacional, eso todos lo sabemos. La política monetaria, porque justamente hablábamos y la conversación de Eduardo se fue por allí porque justamente nosotros acabamos de vivir apenas recientemente el 1 de octubre la entrada en vigencia de una situación que afecta a la moneda. La política cambiaria, que está relacionada con la política monetaria y a la vez con la fiscal, y la política de ingresos. Pero además a eso le agregamos la política laboral, porque todos sabemos que el tema del trabajo es, el tema laboral es un tema sumamente álgido. Entonces, bueno, a grandes... Y luego tendríamos política económica, donde establecemos la definición de política económica, objetivos y todos los tipos de los elementos de política que trabajamos en macroeconomía, ya los trabajamos en el capítulo, en la unidad 4 como política económica ya individual, pues. Entonces, ese es el marco de este curso, ¿de acuerdo? Bien. Sí. En este sentido, vamos tengo 4 participantes, 3 participantes, no, 2 participantes apenas. Vamos a revisar el tema de la unidad 1. Fíjense, el curso lo denominamos políticas económicas, pero en la unidad 1 vamos a trabajar los fundamentos básicos. Esta imagen que me acompaña, la lámina, la coloqué a propósito de, si ustedes la detallan, se van a dar cuenta. Vamos a ponerla aquí más grandecita, a ver. Ajá. Se van a dar cuenta que contiene una serie de elementos que tienen que ver con política económica. Ahí tenemos ahorro, inversión, riqueza, gasto social, educación, impuestos, servicios. ¿Quién hacía mucho énfasis en el tema de educación, que a la vez está ligado con lo que es el gasto social y con el patrimonio? Pero a su vez, nosotros debemos considerar que la economía en sí, la economía como tal, es la ciencia que trata de entender cómo se realiza la estimación de costes y valores en las transacciones voluntarias. Sin embargo, Lionel Robbins dice que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Es decir, hay que elegir, hay que seleccionar. De allí que la economía sea considerada como la ciencia que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles y que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Sin embargo, la economía política, para Engels, la concibe como la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas.
Ya aquí comienza a aparecer todo lo que tiene que ver con las necesidades humanas, porque justamente ante la escasez de bienes y servicios, cada vez esas necesidades se hace más difícil suplirlas. Y justamente la economía, y más específicamente la economía política, contribuyen a que de alguna manera esto pueda ser posible. De allí que la economía política es una rama de la ciencia de la economía, de la ciencia económica, perdón, que estudia cómo desde el gobierno se organiza la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en las distintas sociedades. ¿Y por qué desde el gobierno? Porque es que la economía es una acción gubernamental. La economía política es el estudio de la producción y el comercio y su relación con la ley, las costumbres y el gobierno, y con la distribución del ingreso nacional y la riqueza. Entonces aquí tenemos la siguiente lámina que les hablé de la economía, y esta lámina es la economía política. De todas maneras, yo creo que a ustedes este video se los van a colocar ahí en la plataforma. Caso contrario, yo les coloco las diapositivas. No se preocupen que yo se las coloco. Y entonces, bueno, aquí era donde estábamos hablando de la economía política. Y por último habíamos dicho que la economía política es el estudio de la producción y el comercio y sus relaciones con la ley, las costumbres y el gobierno, y con la distribución del ingreso nacional y la riqueza. Porque, ¿qué ocurre? El gobierno en el contexto de su política económica debe establecer cuáles son sus niveles de ingreso y cómo hacer el proceso de distribución de ese ingreso. Y entonces, allí están los cambios por las diversas tendencias en términos de qué es prioritario para un gobierno y qué es prioritario para otro. Por ejemplo, en este gobierno, en el gobierno actual en Venezuela, lo prioritario es el tema social. Es el tema social. Y allí ha enfocado su fundamento real, porque si ustedes bien recuerdan, hay mucha gente que nunca pagó seguro social, a manera de ejemplo, pero que por un tema que se denomina de justicia social, entonces a esa gente se le da la pensión del seguro social, pero nunca cotizaron el seguro. Mientras que hay personas que cotizando el seguro cumplieron los años para la pensión, se les otorgó la pensión, pero siguen activos en los cargos públicos, siguen pagando seguro social hasta tanto dejen de ser activos. ¿Ven? Ese es un tema de política que está ligado a un tema de ley, porque hay una normativa que establece que eso debe ser de esa manera. Entonces, eso manera de ejemplo. Luego tenemos nosotros el tema de las necesidades humanas, de las cuales se hablaba tanto en economía como en economía política. Las necesidades humanas son múltiples. Y justamente la economía pretende satisfacer las necesidades humanas. Esa es una de las condiciones básicas fundamentales para los procesos económicos, porque si no, no tendrían sentido. O sea, los procesos económicos de cualquier país, la intención fundamental es la satisfacción de las necesidades humanas. Y por eso necesitamos saber qué entendemos por necesidad humana y cómo se clasifican estas. Entonces, una necesidad humana o la necesidad humana es entendida
como la sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerla. O sea, hay una carencia de alguna cosa, pero hay también la necesidad de satisfacer. Por ejemplo, Eduardo Pérez tiene sed. Eduardo Pérez tomó su vaso hace cuestión de segundos y se tomó su trago, ¿ves? Porque él necesita satisfacer. Ajá, te ríes. Necesita satisfacer. ¿Ah? Necesita satisfacer la sed. Pero es que eso es verdad. Doctor, es que es un jugo de cambur. Entonces... No, está buen provecho, Eduardo. Pero sí, ¿me entiendes? Porque, o sea, de repente es que Eduardo no había desayunado. Él tiene necesidad de alimentarse. ¿Ves? La alimentación es una necesidad, pero él tiene que satisfacer esa necesidad. ¿Ves? Entonces, pongo este ejemplo tan simple, para que entendamos con más claridad el asunto. Ahora, fíjense, una vez que nosotros tenemos claro lo que es una necesidad y que eso viene, porque es que, fíjense, cuando nosotros hablamos de las necesidades y hablamos de Maslow, inmediatamente nos ubicamos en el tema de la psicología. Y automáticamente viajamos hacia la motivación, que eso es fundamental. Pero resulta que eso tiene una gran relación, como lo estamos observando, con la economía. Abraham Maslow hizo una propuesta desde el año 1943 de esas necesidades y planteó una pirámide para que se pudiera entender con muchísima más claridad el propósito de la misma. Y allí se planteó en esa pirámide 5 grupos de necesidades que son las fisiológicas o relacionadas con la fisiología, las de seguridad, la de afiliación, la de reconocimiento y la de autorrealización. Cada una de ellas agrupa a una serie de necesidades. Sin embargo, ¿cómo se interpreta la pirámide? Para tú llegar a lograr una necesidad que está más alta de la base, tienes que primero tener satisfechas las de la base. Entonces, en la medida que avanzas hacia la cúspide de la pirámide, debes haber logrado satisfacer las necesidades anteriores, porque si no, va a ser casi que imposible que puedas llegar hasta la autorrealización. Te explico. En las necesidades relacionadas con fisiología, se agrupan las necesidades llamadas fundamentales o básicas. Es decir, son todas aquellas necesidades que corresponden al cuerpo o al grupo de las necesidades vitales. Sin ellas es imposible vivir. Sin ellas es imposible la vida. Ejemplo, la respiración. ¿Quién sin respirar puede vivir? Ya, nosotros tenemos un problema de 2 minutos sin respirar y ya eso nos está causando problemas graves. La alimentación, el descanso, el sexo y la homeostasis. Ese tema, por ejemplo, de la homeostasis, que es el equilibrio entre todos los órganos vitales del cuerpo humano. Todos los órganos vitales. Hay personas que por alguna circunstancia pierden un miembro o un órgano, pero no debe ser un órgano vital. Es decir, en el corazón, usted le pueden poner un marcapaso, pero es que le están poniendo a funcionar el corazón, ¿de acuerdo? Pero sin eso, usted no puede vivir. Entonces, hay
debe haber un equilibrio entre los órganos vitales del cuerpo humano. Y a ese proceso de equilibrio se le denomina homeostasis. Esas necesidades o ese grupo de necesidades que están en el marco de la fisiología son las necesidades fundamentales o básicas. Insisto, sin ellas, imposible. Ahora, ¿qué debo yo hacer? ¿Qué debo yo hacer o qué debo hacer yo para tener satisfacer esas necesidades? Oye, un buen ambiente, cuidar mi salud, alimentarme, proveer mis alimentos. Para proveerme de mis alimentos yo debo tener un trabajo, porque debo encontrar cómo satisfacer esas necesidades, ¿de acuerdo? Para tener el equilibrio homeostático, yo debo tener un cuidado de mi cuerpo, de mi salud, y así sucesivamente. Luego que una vez logrado las necesidades de este nivel, que son el nivel fundamental, básico, de la parte más amplia de la pirámide, entramos entonces a las de seguridad. Y en las de seguridad tenemos la seguridad física, de empleo, seguridad de empleo. Si yo no tengo empleo, ¿cómo puedo llevar a mi casa el sostén, el salario que va a generar el sostén de mi familia y el mío? O sea, es casi que imposible. Debo tener un ingreso. Ese ingreso me lo provee un buen salario o un salario. Quitémoslo de buen, un salario, para no calificarlo. De recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Nosotros necesitamos un techo. Necesitamos tener un sitio donde guarecernos, donde vivir dignamente. Y todo esto implica un proceso que tiene una profunda relación con lo que se considera el desarrollo humano. La de afiliación, amistad, afecto, intimidad. Todos nosotros tenemos necesidad de relacionarnos con los demás. Los seres humanos somos seres de relaciones y por eso los procesos de interrelación son fundamentales, porque además nosotros somos comunicativos, nosotros nos comunicamos a través del sistema de habla, de escucha, de señas, pero nos comunicamos y esa comunicación es lo que nos permite que nosotros nos conformemos en comunidad. Reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Fíjense, una de las cosas fundamentales que existen en las personas es, yo no puedo pretender que los demás me reconozcan si yo no me reconozco a mí mismo como persona. Lo primero que tenemos que hacer es autorreconocernos. Yo me reconozco en mí y luego me reconozco en ti. Y reconociéndome en ti te reconozco. Y de esa manera establezco una relación contigo. Entonces, el autorreconocimiento es fundamental porque eso es lo que genera confianza en sí mismo, autoestima. Todos hablamos de la autoestima, pero revisemos muchas veces dónde está ese factor en nosotros. Y tenemos necesidad de que eso sea de esa manera. Nosotros tenemos necesidad de autoestima. Por último, tenemos autorrealización. Allí tenemos resolución de problemas, aceptación de hechos, falta de prejuicios, espontaneidad, creatividad, moralidad, entre otros muchos elementos. Esa es la gran pirámide de Abraham Maslow, donde nos expresa las necesidades humanas en términos de las
básicas o fundamentales hacia arriba. En este contexto, las necesidades humanas se consideran económicas cuando se emplean recursos escasos para satisfacerlas. Las necesidades primarias o básicas son aquellas cuya satisfacción depende de la supervivencia de la persona, y tienen una base fundamental fisiológica: respirar, alimentarse, beber, dormir, evitar el frío. Hasta aquí comentario o preguntas. Excelente. Creo que en la pirámide se muestra todo lo de la realidad, porque al Así es. final el humano busca siempre satisfacer o llegar o entrar dentro de esa pirámide, establecer un trabajo para resguardar a la familia, proveer una vivienda, un sustento, un techo, pero también está la parte afectiva, ¿sí? De la relación, del sexo, pero a su vez necesitamos nosotros mismos reconocernos. Si nosotros mismos no creemos en nosotros, nadie más puede creer en nosotros. Así es. Y al final, el crecimiento intelectual o el crecimiento personal, eso diría yo que es la corona, ¿no? De todo al final humano, porque sin conocimiento al final estamos en la nada. Y es importante, creo que en mi caso, voy a hablar de mi caso, ir aprendiendo mucho más de estos conceptos que muchas veces uno los tenía, pero no sabía cómo iban clasificados, quién era que tenía una base teórica, que tenía una base filosófica. Y uno al final lo que busca como ciudadano, como persona, como humano, es lograr satisfacer las mejores necesidades, o tanto del hogar como de quienes nos rodean. Perfecto, Ken, gracias. Ahí, para cerrar este aspecto, esta unidad, vamos a presentarles, para cerrar este aspecto, vamos a presentarles este cuadrito, que es una clasificación de necesidades fundamentales, pero que están relacionadas, donde colocamos alguna necesidad y la relacionamos con 4 elementos que son el ser, el tener, el hacer y el estar. ¿Sí ven el cuadro, verdad? Sí, profesor. Ok, chévere. Entonces aquí, por ejemplo, subsistencia. Ser es la característica. Entonces, salud física y mental. Imagínense ustedes eso tan importante, ¿no? Para la subsistencia, tener, que es la herramienta, sería alimentación, vivienda y trabajo. Para el hacer, que son las acciones, comer, vestir, descansar, trabajar. Y para el estar, que son los espacios, entonces tenemos los entornos y el encuadre social, es decir, el contexto social en el cual nosotros nos desempeñamos, nos desarrollamos, con el que interactuamos. Por ejemplo, la necesidad de ocio, que eso ya es recreación, que eso también es muy necesario para toda persona. El ser sería imaginación, tranquilidad y espontaneidad. La herramienta, juego, fiesta, paz mental. Las acciones, soñar despierto, recordar, relajarse, olvidarse, es decir, desconectarse un poco. Y en los espacios, pues, paisajes, espacios íntimos, sitios para estar solo, etcétera. Los parques, hay infinidad de sitios. Esto también yo se los coloco allí para que lo tengan y puedan hacer uso de ello. Atendiendo a que el tiempo no nos da para más, mañana yo termino de montar todas las actividades y ya mañana en la noche o el lunes ustedes pueden entrar a la plataforma y ver allí los materiales de apoyo, las tareas. Lo que sí les recomiendo
es que no dejen acumular las tareas. Las tareas van a tener unas fechas de entrega, pero no las dejen acumular, porque la experiencia indica que cuando las dejamos acumular el tiempo no nos alcanza. Entonces saquemos tiempo para ir haciendo paulatinamente. Y las tareas que les estoy dejando pues no son nada difícil, un poco sí de pensar y de poner su palabra y su pensamiento allí, independientemente de la forma de pensar. Aquí no estamos ni cercenamos a nadie ni nada por el estilo. Lo importante es que cada cosa que usted coloque allí la argumente. Mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente y fue un placer trabajar con ustedes el día de hoy y esperamos seguir con ese mismo dinamismo en las actividades que continúan. Muy buenos días. Bueno, profesor, muchas gracias por todo. Entonces, gracias a ustedes.